Bienvenidos a Habitemos la Democracia, un espacio de diálogo de impulso para mejorar. Conectando con diversos actores de la sociedad interesados en el devenir social, buscando contribuir a la construcción de una democracia sólida y fuerte, que nos incluya a todos y aborde todos los temas. Acompáñanos a debatir y reflexionar sobre una democracia que, lejos de estar despoblada, esté habitada por todos y todas. Espacio producido por Impulso para Mejorar, conducido por Fabián Peralta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo episodio de Habitemos la Democracia. Hoy para hablar de partidos políticos y democracia, cómo debemos pensar los partidos políticos para que podamos habitar con más firmeza nuestra democracia, hacerla más sólida, más eficaz. Y para eso hemos convocado y han aceptado la invitación dos militantes, dos amigos, jóvenes además, Variña Drizun, que además de ser legisladora provincial, es secretaria adjunta del Partido Socialista de Santa Fe, un partido que acaba de cumplir 130 años, con una tradición democrática muy importante en nuestro país, y Leo Chiarella, que es intendente de Venado Tuerto, exitoso intendente de Venado Tuerto. En la última elección sacó, aunque parezca mentira, el 83% de los votos, una cifra que debe ser récord, imagino, y que le toca hoy ocupar la presidencia de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, siendo el presidente más joven que estas dos condiciones, haber ganado una elección por semejante cantidad de porcentaje y ser el presidente del radicalismo más joven de la historia, ya nos describen un dirigente de mucha valía y con mucha proyección, porque además es muy joven. Así que bueno, muchas gracias por venir. La idea es poder comenzar esta charla preguntando y preguntándonos qué rol piensan ustedes que tienen hoy los partidos políticos como además instrumento constitucionalmente habilitado para llevar adelante las elecciones, para poder presentar candidatos, y bueno, a partir de esta pregunta ir charlando de las experiencias que están llevando adelante, que también en algunos casos compartimos o en otros casos podemos complementar. Así que, Mari. Bueno, gracias Fabián por la invitación y bueno, y un gusto también compartir con Leo esta mesa. Pensaba también recién cuando lo presentabas, imagino va repasando rápidamente la representación más federal, me parece, por lo menos del último tiempo del radicalismo a nivel nacional. Y bueno, y volviendo a tu pregunta o al disparador que vos proponés, bueno, me parece que es el tema de la coyuntura para los que militamos, para quienes entendemos la política como una herramienta de transformación, qué rol tenemos los partidos políticos y los desafíos que tenemos, ¿no? En un momento donde si medimos la democracia en términos de la participación electoral puntualmente dicha, estamos en un momento donde la sociedad está poniendo en cuestión fuertemente justamente cuál es nuestro rol y qué capacidad tenemos a la hora de asumir las responsabilidades en los gobiernos, en las distintas responsabilidades que asumen los partidos para transformar la realidad. Y esto es un proceso que no solamente pasa acá y no lo analizamos solamente desde la óptica santafesina, si se quiere, ni nacional tampoco. Hay un debate político que atraviesa sobre todo a Occidente y que tiene que ver, me parece a mí, con las deudas, como le llamamos actualmente, que ha dejado la democracia a la hora de pensar cuáles son los problemas que tiene hoy nuestras sociedades. Y me parece que ahí tenemos puntos centrales. Parece que estamos analizando, si se quiere, en una óptica donde vemos más miramos más hacia atrás que la posibilidad de pensar el mundo para adelante. Y creo que eso está fuertemente atravesado por una cuestión que está siendo estudiada y tenemos cada vez más elementos para analizarla, en donde el rol de las tecnologías está jugando una dimensión en cómo se da, por supuesto, el debate público de los temas, pero está transformando
el modo en que los seres humanos nos vinculamos, el modo en que los seres humanos analizamos los procesos, el modo en que producimos el ocio, los vínculos, producimos trabajo, y también es el modo en que, bueno, se organizan muchos de los debates. Entonces, para mí, yendo de lo general a lo particular, estamos en un momento en donde el mundo que nosotros conocimos está dejando de ser, los que nacimos en una era analógica, por lo menos como yo, y fuimos incorporando gradualmente la tecnología en la forma de vida, pero sobre todo en los últimos 5 o 6 años en cómo el rol de la tecnología va impregnando todos los procesos. Entonces queremos analizar el rol de las organizaciones políticas para una sociedad que ya no es la misma que en el momento en el que nacieron. Y después, bueno, los procesos propios de la región, donde bueno, cada vez el mundo se ha globalizado más, los procesos inmigratorios, las dificultades para alojar a los habitantes de cada país dentro de su país, de dar respuesta, de que todos tengan básicamente para comer, trabajar y vivir una vida plena, como la entendemos desde el campo de la democracia. Entonces, creo que también, bueno, las concentraciones de la riqueza van condicionando un poco esto de los grandes dueños del mundo, diría yo ya, van organizando un poco la forma en la que parece que hay que vivir. Y por otro lado, también nos invitan a pensar de que un mundo como el que soñamos muchos de nosotros, donde todos podamos habitarlo plenamente, cada vez menos posible, y eso también me parece que es una trampa, que es un juego de estos tiempos, en donde nos invitan muchas veces a pensar de que es muy difícil o complejo, cada vez más difícil transformar la realidad, y ahí es donde creo que las organizaciones políticas tenemos el gran desafío de seguir convocando a la participación de la ciudadanía para demostrar en concreto que podemos transformar y mejorar la realidad en la que vivimos todos los días. Bien, y Leo, me imagino, yo tengo muchos años de militancia dentro del radicalismo, más allá que ahora estemos en otro partido muy similar en los principios fundantes, y me imagino ¿qué te pasó por dentro cuando te dijeron está la posibilidad de ser presidente del radicalismo en este contexto que describía Variña? Y me imagino con un montón, bueno, no sé si un montón, pero por lo menos con un puñado de intenciones para decir, bueno, ahora que tengo la posibilidad, quiero hacer de mi partido, o quiero aportar para que mi partido pueda llegar a estos objetivos. Contame primero qué te pasó y después cuáles son ese puñado de intenciones. En primer lugar, gracias por la invitación, Fabián, por compartir este espacio, Mari también, que también generacionalmente compartimos ya desde hace un tiempo algunas charlas, encuentros y espacios. Ese momento fue increíble, digamos, si bien hasta que no está el último momento, hasta el momento en el cual todos levantan la mano y se acreditan y te votan, ¿viste? Como es en las cuestiones de los partidos, hasta que no pase. El momento más emocionante fue cuando, después de haber asumido y después de que se haga el acto, entré a una sala que tenemos y me dijeron, esta era la oficina de Alfonsín, cuando fue presidente del Comité Nacional. Claro. Entonces yo digo, eso fue lo más emocionante que me pasó, que hoy es una sala, digamos, pero que las salas, como todos, después se construyen sobre el contenido de lo que pasa en ese lugar. Y fue realmente emocionante, asumir la responsabilidad que tocó a grandes líderes del radicalismo, como Alfonsín, como Balbín, como Irigoyen,
con contextos distintos y con los desafíos por delante. Román fue una profunda emoción, un gran orgullo, y en lo personal hoy me siento muy orgulloso del lugar que todos los militantes y dirigentes de las diferentes provincias me dieron para poder ser quien conduzca un equipo que lleva adelante la mesa nacional del partido de la Unión Cívica Radical. Y creo que hoy los partidos políticos tenemos responsabilidades y desafíos. Venimos de procesos donde primero se largan los candidatos y después los candidatos arman los partidos en los últimos tiempos en la democracia. Sí. Nosotros venimos de otra historia, los partidos más tradicionales, donde los partidos están por encima de las personas o prevalecen a las personas, y uno es imagínate, el socialismo 130 años, el radicalismo 135 años. Eso tiene lo bueno de que uno trasciende a la organización nos trasciende a nosotros, y eso tiene un punto muy positivo. Y lo otro es que así como tenemos más de 130 años de radicalismo, 130 años de socialismo, hablo por el radicalismo, es el desafío de estar ayornado y ayornar esa organización a los tiempos en los que vivimos, ¿no? En los tiempos en los que nosotros tenemos que convocar a la sociedad que vuelva a creer en la política, a que vuelva a sostener a la política como es esa herramienta de lo cotidianamente te puede solucionar un problema, te puede llevar adelante, en donde priorizamos el debate y obviamente las ideas. Pero creo que ese es el principal desafío de los partidos que tenemos, sobre todo los partidos tradicionales, en donde hay un vínculo muy directo con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, y que eso va cambiando porque la sociedad cambió. La sociedad cambió, no es la misma la sociedad de los 80, la de los 90, ni la de los 2000, a la que vivimos hoy. La irrupción de la tecnología, la irrupción del celular, la irrupción y ahora en este tiempo de la inteligencia artificial, modifica todos los patrones. Ahora, también en ese contexto, creo que es una responsabilidad política nuestra, es que ayornarse a esos momentos, porque hoy todos usamos la inteligencia artificial, todo lo lleva adelante, pero que eso no sea, porque eso es una moda. Después de la inteligencia artificial hay algo que lo va a reemplazar. Lo que nunca nos va a reemplazar es esta posibilidad. Claro, el encuentro, lo humano. El encuentro, lo humano. Y vivimos en Argentina, tiene una composición geográfica y tiene una composición demográfica en donde mucha gente en algunos espacios vive en poco territorio, pero la mayoría de las ciudades son ciudades, se diría, de menos de 200.000 habitantes. Pensaron en la provincia de Santa Fe, más de 350 localidades. ¿Cuántos tienen más de 200.000 habitantes? Dos. Rosario y Santa Fe. El resto somos todas localidades de menos de 120.000 habitantes. O sea, de 350 localidades de menos de 120.000 habitantes. Por lo cual, lo humano, y en las grandes ciudades también, entonces digo, lo humano se vuelve totalmente trascendental, el encuentro, la comunidad, el cómo, porque mientras más crece la inteligencia artificial, mientras más crece lo tecnológico, mientras más crece todo este avance, lo humano termina siendo cada vez más disruptivo, termina siendo cada vez más revolucionario. El algoritmo se va a mejorar, ya sabemos que el algoritmo se va a mejorar solo, no solo, pero que va a haber una evolución, lo vivimos todos los tiempos, va a haber una evolución de eso. O sea, no va a ser disruptivo que haya un nuevo algoritmo o que haya una nueva lenguaje de inteligencia artificial. ¿Sabemos qué va a pasar? ¿Qué está pasando en otros lugares del mundo? Sí. ¿Sabes qué va a pasar? Ahora, lo disruptivo hoy en estos tiempos es que nos podamos encontrar, es que podamos generar acciones de encuentro. Y creo que los partidos políticos tenemos la responsabilidad de poder interpretar esa demanda social, eso que está pasando en la sociedad, que por un lado demanda esto como símbolo del avance, que también demanda, los pibes demandan atención
porque su principal problema es la depresión, la soledad, y eso lo puede llevar a la droga, y eso lo lleva a muchas veces tomar la decisión de suicidarse. Ahora, ahí es donde hay una interpelación real a la política. Che, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué políticas de encuentro y de humanas estamos llevando adelante para que ese pibe hoy encuentre un lugar, que le encuentre un sentido? Sí, me hacía acordar de una... Perdón, y eso sí. Eso es responsabilidad de los partidos políticos. Sí, Digo, sí, de poder trabajar sobre esto. Nosotros, ¿por qué? Porque los partidos políticos son la condición preexistente para que vos después puedas acceder a un gobierno. Correcto. La Constitución establece que todos son las herramientas. Ahora, vos lo tenés que... Digo, si no empezamos a trabajar sobre estas cuestiones, sobre las nuevas formas de liderar, sobre las nuevas formas de organizarnos, después cuando te toca gobernar, es un problema. Y los partidos políticos muchas veces han dejado de ser ese lugar donde nos formamos para poder acceder al gobierno. Claro, yo me acordaba, bueno, me disparaste un montón de recuerdos, pero me acordaba que en su momento el Comité Nacional del Radicalismo, cuando le tocó ser opositor a Menem, tenía el famoso gabinete en la sombra. Mediterráneo. Entonces tenía, claro, cada ministerio, si el gobierno nacional llevaba adelante un proyecto o proponía algo, tenía el contrarrelato, digamos, desde otra postura ideológica. Vos decís entonces, Leo, que el principal objetivo hoy de los partidos, o el desafío, es humanizar la actividad, digamos, poner la política tiene que ser cada vez más humana. Nosotros tenemos que humanizar la política, pero tenemos que humanizarla. Pero el ejemplo más claro lo estamos viviendo en estos tiempos, y no es oportunismo hablar de la selección hoy. Pero vos fíjate cómo Scaloni, como Messi, como cada uno de los integrantes de la selección nacional, que es lo más alto que puede aspirar un jugador de fútbol, cómo humanizan la actividad. Cómo se humaniza. No es el protocolo, la cosa, esto, si nos toca ganar, ganamos, si nos toca perder, perdemos. Es el método, es el entrenamiento, el perfil bajo, lo humano, la escucha, porque la emoción, sobresalió la conversación. ¿Cuándo viste a un político llorar? ¿Cuánto perdonan a un político decir, che, la verdad me equivoqué? ¿Cuándo viste a un político decir, me equivoqué? Sí, y que no sea por recomendación de un coach o de un CEO, de lo que sea. Tenemos que ser más humanos. La política tiene que ser más humana. Y eso implica, todo un desafío, que creo que es hacia donde hoy, ese es uno de los desafíos de los partidos políticos. ¿Sí? Y después creo que el otro es, o dentro de los otros es, bueno, cómo lográs interpretar mejor las demandas de la sociedad. Ahora, yo creo que para poder interpretar mejor la demanda de la sociedad necesitas tener un vínculo directo con la sociedad. Sí, claro. A través de diferentes herramientas. Te lo digo ahí ya más como intendente. Pero en definitiva somos la primer barrera de contención, el primer mostrador y todo. Y tener esta doble mirada hoy, en lo personal a mí me está permitiendo un gran aprendizaje de ver cómo en la política nacional se discuten un montón de temas que no le importan a nadie, y también cómo desde la política local vos podés tener incidencia sobre temas nacionales que después te van a impactar en tu territorio. ¿Se entiende? Sí. Y creo que ese es el desafío. Creo que hay un gran desafío de los partidos políticos como organización. Sí, yo también pensaba, no sé cómo lo ves vos, Vali, yo no me quiero poner nostalgioso porque no serviría además. Pero creo que también se han ido deteriorando o desapareciendo espacios, qué sé yo, por ejemplo, antes estaba la mesa de las juventudes políticas, donde se podía debatir desde posiciones muy distintas, pero se podía debatir. O en su momento, bueno, ya más atrás la multipartidaria. Hoy cuesta mucho incluso a veces los debates
para dentro del mismo partido, internamente. Debates, digamos, profundos y serios, que podamos de alguna manera ampliar lo que estamos charlando ahora. ¿Vos compartís un poco el diagnóstico en cuanto al desafío que planteaba Leo? ¿Le agregarías otro? ¿Cuán lejos estamos o cuánto daño hace a veces al fortalecimiento democrático la grieta que muchas veces impide debate y te hace que con determinada persona, solo con una etiqueta, no puedas sentarte a decir y a escuchar? Sí, a pesar del conjunto, creo que nuestro país es víctima de la agudización de esa mirada de la grieta, y me parece que produce mucho daño, y también para mí ese efecto de las mezquindades y de las características que muchas veces de falta de formación política, porque también hemos aprendido de los más grandes que los procesos políticos más potentes tenían que ver con el diálogo, con salir de la lógica de los binomios y demás, y además de anular al otro por los matices o las diferencias que puedan haber en el debate. Comparto completamente el planteo que hace Leo sobre las necesidades que tiene la política, que no son más ni menos que las necesidades que tiene la población, nuestra sociedad en su conjunto, porque si nosotros pensamos cuál es la principal preocupación entre te juntás con los docentes, son muchas, te juntás con los vecinos, te juntás con los equipos de salud, bueno, con cualquier área, bueno, los padecimientos subjetivos, los problemas de salud mental, la angustia, la depresión, el aislamiento, los suicidios, no solamente en nuestra provincia, sino en el país. La OMS hace rato que viene haciendo este planteo, y a mí me parece que si nosotros vamos al fondo de esta cuestión, yo le agregaría que el desafío es volver a cuestionar la sociedad de consumo, que es algo que está en nuestro análisis, en nuestro pensamiento, en nuestra formación, pero que hemos dejado de dar ese debate público. Y me parece que eso está en la raíz de la lógica en la que proponen la tecnología y la forma en la que tenemos hoy de muchas veces de comunicarnos, porque a veces nos pasa a todos, o sea, nosotros estamos solos en nuestras casas consumiendo los reels que le mandamos a nuestros amigos para, mira esto, o a nuestros compañeros o a otra persona. Y a mí me parece que son dos dimensiones que están íntimamente vinculadas. Cuando nosotros pensamos cómo abordamos lo que le pasa a nuestros jóvenes, lo que le pasa a los grandes, en relación a esto, a la depresión, a todos los efectos que tengan que ver con la salud mental en torno, en cualquiera de sus dimensiones y niveles de gravedad. Uno es el lugar que está teniendo la tecnología. De hecho, hay un libro muy interesante que es como, para mí, el primer elemento más científico de análisis de datos y de estudio más profundo, que es el libro de La generación ansiosa, en donde pone blanco sobre negro un poco el efecto, que era una hipótesis que pensaban aparecer datos, del impacto que está teniendo el acceso prematuro en niños y en jóvenes a las redes sociales, y que ubica la tecnología, el acceso a la pantalla de las redes sociales como la primer causa de ansiedad y depresión en jóvenes y en niños. Y luego es justamente la lógica del consumo, de la sociedad de consumo desmedida, que está generando un impacto en todas las dimensiones. Produce un impacto en lo que nosotros conocemos como consumo problemático y adicciones de las drogas que son ilegales. Pero bueno, aparecen las apuestas y aparece un grave problema y muchos problemas de salud mental, con las consecuencias más graves como el suicidio, por el impacto que tiene en la vida de las personas en lugar de las apuestas. Y después el consumo de medicamentos legales, recetados, sí. Algunos de venta libre, o sea, no estamos tan habituados,
a mirar ya la tele en sí mismo, pero prendés de vez en cuando y son todas propagandas de medicamentos, y nosotros vivimos en una región que es la mayor consumidora de benzodiazepinas del mundo. Entonces hay un problema con el consumo, con sus efectos en la salud individual, pero sobre todo con una forma en la que se está reproduciendo los vínculos de la sociedad. Entonces ahí me parece que nosotros tenemos que también dar un debate y conversar y ser parte del debate, de instalar en el debate público estas preocupaciones asociadas íntimamente con el uso de las redes sociales. Sí, vos sabés que me acordaba, yo soy seguidor de Los Piojos, de Silo. Hay una canción de Silo que dice tanta soledad, todos conectados, que es una canción que él escribió cuando fue a la escuela de la hija a escuchar a una psicóloga hablar de esto que estaba pasando. Y ustedes, tanto el radicalismo como el socialismo, son dos partidos que tienen vínculo desde sus orígenes con los jóvenes, de mucha militancia universitaria los dos. ¿Qué podrían decir ustedes que reclaman los jóvenes hoy a los partidos y qué deberían ofrecer los partidos si es que no lo ofrecen? Yo sé que es pretenciosa la pregunta, pero por lo menos para empezar a charlarlo. Mira, nosotros lo que venimos charlando mucho con los chicos de la juventud y con los chicos de la franja y en este caso en Rosario con los chicos del 83, es también la necesidad, creo yo, de la política de poder hablar de los temas que le importan a los jóvenes. Uh-huh. ¿Sí? La política muchas veces te impone los temas que estos serían los temas importantes y pone etiquetas sobre determinadas cuestiones. Digo, ¿no? Si yo acá vengo y digo, a los jóvenes de hoy no les interesa tener una casa propia, ¿ustedes qué dirían? La mayoría diría, che, sí, la verdad que es así. Sí, sí, ¿no? Distinto a la vieja tradición. Sí, sí. Eso es un mito. Hoy lo que no hay es oportunidades. ¿No? Nosotros te doy un dato concreto. Nosotros en Venado hacemos sorteo de terrenos. El 70% de las personas que ganaron el terreno son menores de 35 años. Son jóvenes. O sea, les interesa, quieren. El otro día yo hice esta pregunta en un plenario donde había 150 jóvenes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos dijeron, sí, a nosotros nos interesa tener una casa. Ojalá pudiera comprar un departamento, una casa, tener un crédito, lo que sea. Lo que no hay son oportunidades. Ahora, muchas veces la política da por hecho determinadas situaciones y no hablamos de los temas que nos importan a la gente. ¿Eso es porque nos queda más cómodo? No, yo creo que hay una cuestión de agenda que se impone. Uh-huh. ¿Entendés? O de temas, hablar de esto. ¿Ves algún, y esto es autocrítica, sí, sí, partidos políticos hablando de suicidio, del uso del tiempo, de cuestiones? Parecería, y lo digo con profunda autocrítica, que los partidos no podemos hablar de esos temas. Que esos temas están para algunos especialistas o para las ONG o para... Sí, es real. ¿Sí? Pero parecería como... Y vamos tratando como generación, que incluso es una generación posterior a la que está viviendo hoy muchos de esos temas, tratando de empujar esa nueva agenda, ¿no? Agenda de los temas que le preocupan, y por otras cosas, y por otro lado y que es así, que es una responsabilidad, yo digo, eso sí es una responsabilidad pura y exclusivamente de nuestros militantes jóvenes, de poder conectar con sus pares. ¿Y qué es lo que tenemos los dos partidos? Una gran estructura juvenil. Nosotros tenemos jóvenes en todas las provincias, en todas las ciudades, haciendo actividades con los jóvenes. ¿No? Digo, y esto ¿Hay un cortocircuito con alguna dirigencia o qué falta, digamos, para que eso se vea más? Falta, yo creo que tiene determinadas cuestiones que dan resultado, ¿no? que van generando un movimiento estudiantil y demás, logra interpretar la necesidad del movimiento estudiantil joven y demás. Creo que falta más protagonismo
a la hora de poder llevar adelante esa escucha primero y esa, yo le digo a los chicos, sean disruptivos, sean disruptivos a la hora de proponer actividades, de hacer actividades. Nosotros tenemos una nueva presidenta en la Juventud Radical a nivel provincial, la Colo Belke. Y la agenda que plantea ella con todo el equipo es disruptivo para el partido y está buenísimo porque plantea hablar de salud mental, plantea hablar de inteligencia artificial, plantea hacer cursos de oratoria, y además está la formación política tradicional, la que tuviste vos, la que tuve yo, la que seguramente tuvo ella. Ahora, si vos vas a decir, che, vamos a hacer un curso para los jóvenes militantes y te hablan de, bueno, vamos a estudiar la historia del radicalismo, que está buenísimo, está perfecto. Ahora, hoy también tenemos que generar espacios de formación sobre liderazgo, sobre emociones, sobre cómo liderar un equipo, sobre oratoria, sobre inteligencia artificial, sobre educación financiera, ¿no? Sí. Y esto, que es la agenda que está llevando... Es más lineal la formación, si vos crees. Exactamente. Entonces creo que en eso es el desafío de ¿para qué? Para que un pibe que no le gusta la política, que no interprete, che, estos pibes están haciendo algo interesante. No sé si soy radical o no, pero me interesa lo que están haciendo. No quiero ir al comité a que me hablen de la nostalgia. Claro. Háblame de lo que me pasa ahora. Representemos. ¿Por qué no? ¿Por qué muchas veces esto? Después tiene que haber después hay una cuestión de valores y de formas que distinguen a los partidos. Los valores y las formas son los que distinguen muchas veces a los partidos. Y el ejercicio del poder. ¿Cómo ejerces el poder? ¿No? Después cuando a nosotros nos toca llegar a un municipio, bueno, lo hacemos de una manera distinta. Lo hace Maxi como gobernador, nos pasa con los gobernadores, con los intendentes y demás. O es que hay una manera distinta, porque hay otros valores y hay otras formas. Y creo que eso termina siendo muy positivo para la posibilidad de poder obtener buenos resultados electorales, ¿no? Pero el radicalismo, como el socialismo, digamos, es un partido, y vuelvo al inicio de la conversación, son partidos principalmente humanistas, ¿no? Entonces en eso es cómo ponemos a la persona en el centro. Y la persona hoy es esta persona, que no es la misma persona de los 2000, que no es la misma persona de los 90, ni de los 80, ni hablar de ahí para atrás, ¿no? Sí. Entonces, hay los cambios, sobre todo en esta última década, han sido muy vertiginosos. Perdón, y te agrego sí. una cosa. Y después también es que la política en su conjunto también hacerse cargo de los errores. Sí, ahí está. ¿Sí? Porque, digamos, esto lo escuchamos todos y lo decimos todos, ¿no? Milei es el resultado del fracaso de la política, ¿no? Bueno, ahora, parecería, o en su momento parecía que Menem también era el fracaso de un montón de cosas, digamos, era el resultado de algo distinto, y la política tiene que hacerse cargo de los procesos, y los que estuvieron ejerciendo el poder también tienen que hacerse cargo, que son responsables. El kirchnerismo es responsable de lo que está pasando hoy, que la sociedad diga, yo no quiero volver atrás, y por eso ¿te van a hacer cargo? De decir, che, la verdad que en esto nos equivocamos en todo esto, que hoy la sociedad percibe en la gran mayoría, decir que lo que pasó en la última elección nacional es, che, el miedo de volver atrás. Sí, ¿Qué es volver atrás? El único argumento del voto, bueno, para algunos es el único argumento. Pero es emocional. Sí. Es una emoción. El voto tiene un gran componente emocional. A mí la gente me vota por las obras y demás, pero en definitiva te termina votando, te gusta o no te gusta la gestión. Sí. Un montón de gestiones han hecho un montón de obras y la gente no los vota y pierden elecciones. Y vos hiciste el mejor plan de obra y perdiste la elección. Hay un componente emocional que se estudia, pero el voto es emocional en gran medida. Después vos haces un montón de cosas para llegar a esa conclusión de que la persona, che, si me gusta este intendente, me gusta este concejal, me gusta este gobernador, me gusta este presidente, me gusta este legislador. Bueno, esa construcción creo que hoy y la política falta esa autocrítica. ¿Qué cosas se hicieron mal? Y luego habla de la grieta.
estamos cansados, los argentinos, y me pongo hasta en el rol de ciudadano, pero como intendente también, como político, estamos cansados de procesos fundacionales. Desde que retomó la democracia hasta ahora vivimos de procesos fundacionales permanentes en la Argentina. El proceso fundacional más importante fue el de Alfonsín. Che, hay que fundar en la Argentina nuevo porque veníamos de un genocidio. Vamos a fundar la república, la democracia, las instituciones. Pero a partir de ahí, vino Menem, dijo, che, todo lo que hizo Alfonsín está todo mal. Hasta incluso indultó a los militares. O sea, hasta incluso lo más preciado que había logrado Alfonsín, sí, como política de Estado. Como política de Estado, listo. Bueno, después vino el proceso de la Rúa, que fue corto, pero después vino Néstor y dijo, che, todo lo que se hizo el menemismo está mal. Cristina hasta mismo dijo, bueno, muchas cosas que había hecho Néstor, Cristina lo borró con el codo. Vino Macri y dijo, bueno, todo lo que hizo el kirchnerismo la mayor cosa está mal. Vino Alberto y dijo, bueno, todo lo que hizo Macri está mal. Y vino Milei y dijo, bueno, todo lo que hicieron todos está mal. Eso pasa cada 4 años. Y vos vas a países como Uruguay, como Paraguay, como Brasil, como Chile. Digo, no estamos hablando de Noruega, Finlandia, en los países nórdicos. Consensos básicos de cuáles son las cosas que no se tocan. Que no se tocan ni que son parte del proceso institucional del país. ¿Eso qué genera? Confianza. Confianza para que vengan a invertir, confianza para que la gente pueda participar, confianza por un montón de cosas. Ahora, cuando vos tenés el desarrollo de un país, ¿y por qué es tan importante esa confianza y esa predecibilidad? Porque personalmente creo que un país se desarrolla con infraestructura. Y esa infraestructura tiene como 2 estados, como si fuera un iceberg, ¿no? Una parte visible, que es la infraestructura en las rutas, en los puertos, en un montón de cosas. Ahora, lo invisible, la parte de abajo de ese iceberg, es la confianza. Por eso a mí me gusta mucho ese concepto de que la confianza es la infraestructura invisible del desarrollo. Para que mucho de esto suceda, tiene que estar lo otro, sin duda, porque si no, no pasa. Y Argentina no genera esto, no genera la confianza, porque cada 4 años cambiamos. Le agrego a lo que vos decís del péndulo, digamos, de las decisiones, cerramos exportaciones, abrimos exportaciones. A eso le agrego algo que me parece que es central, que tiene que ver con la corrupción. Sí. Y que eso es el otro sustento de la construcción de la confianza, en donde nosotros no hemos logrado tener gobiernos prolongados, que sean honestos, que sean transparentes, que sobrevivan desde Menem a esta parte, casos y casos, me puedo repasar todos los gobiernos con algún caso muy grave o varios casos muy graves de corrupción, y me parece que ese es el otro debate que también tiene la Argentina pendiente. Yo escuchaba una entrevista que hacía Pedro Rosenblatt con Novarecio hace poco, y que él ponía, sí, está bien la corrupción, pero tenía un proyecto de país, no sé qué, justificando la corrupción kirchnerista, y me parece que ese es un debate que yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Creo que nosotros tenemos que, como sociedad, condenar la corrupción y poder plantar y sembrar las bases con un consenso amplio, que no puede ser en binomio, que tiene que fundar en diálogo, y ese es el mayor desafío de los partidos, un debate con la sociedad de definir cuáles son los pilares centrales e innegociables de nuestro país. Y ahí tiene que ver con esta serie de decisiones, y tiene que ver con echar por tierra y ser muy implacable con la corrupción. Yo creo que hay 2 cosas. Para mí Argentina tiene 2 grandes problemas, que son los 2 una visión personal, ¿no? Que tiene 2 grandes problemas, y a partir de ahí se desgranan un montón de otros problemas. La corrupción es el principal problema que tiene la Argentina, y la droga. Son los 2 principales problemas que hoy tiene la Argentina.
de la corrupción se degrada un montón de otros problemas que tienen que ver con la imposibilidad de poder llevar adelante un montón de acciones por lo que se chorea, básicamente. Sí. Y la droga lo que te genera es el desgranamiento y la ruptura del tejido social, de la comunidad, de la familia, de un montón de cosas que a los pibes hoy a muchos que caen en la droga, en el consumo, les impiden poder tener un proyecto de vida, ¿no? Y esto es, después el problema termina siendo, bueno, como cada uno financia su propia adicción. Sectores bajos, sectores medios y sectores altos. Diferentes herramientas. Y creo que hay 4 pilares para que en cualquier lugar, gobierno, ciudad, provincia o un país, porque se trata de valores, que son claves para que podamos superar eso. Primero es esto que decíamos, dejemos de terminemos con los procesos fundacionales. ¿Cuándo escuchaste en Argentina a un presidente hablar bien de otro presidente? Hemos tenido hasta situaciones donde no han ido al cambio de mando, como fue el caso de Cristina cuando asumió Macri. Sí. Eso es gravísimo. Pero ¿qué imagen damos y qué consensos construimos? ¿No? Terminemos con los procesos fundacionales, terminemos con la grieta, con la agresión, con la pelea permanente. Pongámonos de acuerdo en cuáles son esos problemas. La corrupción sin duda es el otro pilar, digamos, el no robar. Es tan simple como eso, como no robar. Tener un plan estratégico, tercer pilar. ¿Cuáles son las 20 obras estratégicas de la Argentina para los próximos 20 años? Nadie sabe, ¿por qué no saben? Porque no están. ¿Cuáles son las rutas? ¿Es el gasoducto? ¿Es el puerto? ¿Cuáles son las 20 obras? No te estoy hablando del plan de 100 obras. ¿Cuáles son las 10 autopistas, rutas que deberían ser autopistas? Que son estratégicas. Sí, que son estratégicas. No están. Porque si nosotros... ¿Cuál es el modelo energético? ¿Cuál es el sistema de salud? Si nosotros terminamos con el proceso fundacional, dejamos de robar, y vos sabés cuáles son las 20 obras estratégicas, y además a eso yo creo que hay que ponerle mucha profesionalización al Estado y mucho método para hacer que las cosas sucedan. Las cosas no suceden de un día para otro, tenés que ser metódico, tenés que tener seguimiento, tenés que tener una planificación, tenés que hacer un seguimiento, profesionalizar tu equipo, que tu equipo no sea solamente, digamos, que no sea la cuestión militante, sino que vos puedas convocar a gente que le va bien en el privado o gente que estuvo en el público o incluso de otros partidos políticos que puedan formar parte de tu gabinete, y que una autopista como la que nos atraviesa desde Rosario a Bahía Blanca, que es la ruta 33, que transporta el 70% de los granos, hace 20 años que se viene planteando que tiene esa autopista, una de las rutas más importantes para la producción argentina. Sí. Todos quieren hacerla, todos juntos. ¿Qué pasa si en estos 20 años cada uno hubiese hecho 20 kilómetros? Ya tendríamos autopista. Eso implica que dejen de robar, que no todos digan, no, bueno, como el otro lo anunció, yo no, esto está todo mal, que haya método, que haya una planificación de decir, gobierne quien gobierne. Obliga a planificar. La ruta 33, te doy un ejemplo que me toca, que me atraviesa, como santafesino nos interpela. Digo, gobierne quien gobierne. Ahora, cuando eso está escrito y hay la concepción de que este plan es el plan común, trasciende a las personas y que vos después dentro de este plan te podés correr un poco más para acá o un poco más para allá, ahí es donde las cosas empiezan, porque ahí es donde la sociedad empieza a confiar y empieza a tener certezas. Y vos decís, che, ¿qué fue lo que vos dijiste? Me presentaste y dijiste, sacaste el 83% de los votos. Nosotros hicimos esto. Tenemos un plan estratégico, no hablamos mal de los anteriores, no robamos, tenemos un método de gestión, escuchamos a la gente. La clave es, o por lo menos lo siento de por qué sacaste el 83%, no personalmente, todo un equipo y demás. Che, lo principal es, no agredimos a nadie y generamos consenso. El plan no es el plan de un gobierno, es el plan de la ciudad, donde todas las fuerzas políticas participaron y son parte. Eso es muy importante porque hoy buena parte de la dirigencia política, digamos, hace de la descalificación una manera de conseguir votos. Y yendo a lo que planteaban ustedes de la corrupción,
que yo comparto, porque además es la expresión más gráfica de la injusticia, de la hipocresía en muchos casos. También, y volviendo un poco a los partidos políticos, antes un primer círculo de control del funcionario era su propio partido político, que decía, bueno, esto, había tribunal de ética, de disciplina. Correcto. Eso se fue deteriorando más o menos en todos los partidos, en algunos más, en otros menos. Y es como que también creo que caímos en un problema profundo, que es justificar el error propio con el error ajeno. Es decir, sí, está bien, yo tengo un dirigente del partido que hizo esto, que está mal, pero el tuyo fue peor porque lo hizo de tal manera. ¿Cómo podemos revertir eso desde los partidos como un órgano así de... Yo comparto de que el analizar partido es métodos determinante. también? Nosotros integramos partidos que son muy estrictos y duros justamente con el desarrollo, o sea, no sé, me parece que no es una casualidad, que es parte del propio proceso en la organización política, que no llegan a ocupar grandes lugares de responsabilidad política personas que no cumplen determinados criterios éticos. Y eso no es una casualidad, no es que al socialismo solo se suman, o al radicalismo, digo, hablará Leo por el radicalismo, pero solo se suman personas que son honestas, que son despojadas, que son altruistas, que no le interesa, bueno, las cuestiones materiales, etcétera. Y en otros aspectos éticos también de las conductas de los seres humanos. Es que la organización política rescata y jerarquiza también cuando decide que tal o cual persona sea quien represente ese partido en tal función, en tal candidatura, etcétera, bueno, elige con eso, incluyendo esos valores y esas dimensiones, no solamente, bueno, una capacidad electoral en una coyuntura o no. Y muchas veces, de hecho, bueno, hemos elegido como candidatos a personas que sabíamos que electoralmente no eran los más populares, pero bueno, reunían las condiciones y las características que el momento requería, que la organización política valoraba como las fundamentales, y creo que esas condiciones han estado siempre atravesando a la organización política. Yo creo que en eso coincido, lo que dice Bari, y la corrupción no tiene y no puede tener doble vara. Y se vio mucho en este contexto, con el caso Adorni. Decir, che, ¿está mal lo que hizo el tipo? Sí. ¿Que tiene que ir a la justicia? Sí. ¿Que el presidente lo tendría que haber echado? Sí. Pero echado, como un gesto hacia la comunidad de no haber renunciado, y que después de renunció lo siguió bancando. Ahora, vos escuchabas a todos los que defendían a Adorni, no lo defendía mucha gente, pero después mucha gente decía, bueno, sí, pero lo de Adorni no se compara con... Claro. Y probablemente tengan razón. Ahora, una cosa está mal y lo otro también está mal. Y para que y yo lo que creo también es que para que hay un elemento central en todo esto, que es la justicia. Si la justicia no funciona, la honestidad pasa a ser un gesto. Y no un valor de una sociedad, sí. Y no una regla. Es un gesto. Yo soy honesto y me valoran como honesto. Buenísimo, qué bueno que sos honesto. Bueno, sos un bicho raro en la política porque sos honesto. Sí. No, loco. Ahora, eso, ¿por qué en definitiva termina pasando? Porque no hay sanción. Porque digamos, a Debido lo condenan 22 años después. Buenísimo que lo condenen. Tiene que ir preso, o tiene que seguir preso. 22 años después. 22 años después el tipo ya la vivió todo lo que se la choreó. Básicamente, como decimos, ya se la despilfarró toda la que se choreó. También tiene que... 22 años después. No. O sea, y ahí es lo que digo es, vos ponete en el lugar de que si el tipo, no solo
llevémoslo comparativamente, que si a vos te matan un familiar y esperás 22 años para que le den una condena. Bueno, en este caso, o al tipo que te robó todo lo que vos tenías. Esperás 22 años. Decís, bueno, debido la sociedad es la víctima. Y esperamos 22 años. La sociedad es la Y víctima. que muchas veces todos estos casos, no tengo pruebas de un amigo, pero no tengo dudas, terminan saliendo para tapar otra cosa. Sí, sí. Che, qué injusto. Yo no creo mucho en las casualidades. Que la condena de debido sale 15 días después de todo el escándalo de Dorni. Bueno, buenísimo que lo condenen. Con lo Sí, de sí, Insaurralde. Sí, sí. El tipo es un delincuente. Insaurralde es un delincuente que tiene que terminar preso. ¿Quién tiene fajo de dólar en la casa? Sí, también. Escondido en una Ziploc. Digo, eso no es de sentido, es grosero, no es de sentido común. Ahora, como no es de sentido común, porque es grosero no tener fajos de dólares en una Ziploc en el cajón de tu casa, también, nada más que no se ve, investiguen a los que todos esos fajos de dólares, en vez de tenerlo en el cajón de su casa, lo tienen en cuenta bancaria Offshore. en el exterior. Uh-huh. Porque es lo mismo, nada más que Sí, uno sí, lo sí, ve sí, sí. y otro no lo ve. Sí, claramente. ¿Por qué el caso Libra no tiene el impacto que tuvo lo de Adorni? Porque por lo que la gente Sí. no lo percibe, no lo entiende. No son los bolsos revolviéndolo por un tapete. ¿Me entendés? Claramente, esa imagen. Pero digo, esas cuestiones, unas y otras, no hay doble vara. Para la corrupción no hay doble vara. Y si hay un radical que en algún lugar de la Argentina choreó y qué sé yo, que vaya preso, que vaya a la justicia y la justicia determine. No hay doble vara. Y creo que ese es el gran desafío social, de, como decía ella, de poner a la corrupción como el principal problema. Che, dejen de chorear. Sí, porque además tiene que ver con el exterior institucional, con la posibilidad de, vos antes hablaba de la justicia, que también es un temón para nuestra república, la independencia de poderes. Fíjate en nuestra provincia. Cuestiones que debilitan la democracia. Fíjate en nuestra provincia, ¿no? 40% menos se paga en la obra pública. ¿Por qué? Porque se abrió el juego. Porque no hay caballo de comisario. Claro. 60% menos los medicamentos. En montos de millones y millones y millones de pesos. Y vos decís, che, es el 60% menos acá, que después va para acá. Que se ven más obras. Vos decís, uno escucha al gobernador y decís, bueno, Maxi, ¿cómo hace para hacer? A mí me toca recorrer el país con no robar la plata de cárcel. Sí, Y claro. soy convencido de eso, porque lo ejerzo todos los días como intendente. Sí, en provincias vecinas pasa mucho menos de todo lo que se está logrando con la gestión aquí en Santa Fe, medicamento, obra pública. Hay centros de salud en otras provincias que sé de buena fe que no se está entregando más que ibuprofeno y paracetamol, y acá la verdad que la provincia ha logrado sostener el funcionamiento de los efectores públicos de salud, que además es un sistema muy desarrollado y que nos ha permitido construir con planificación en los gobiernos del Frente Progresista un sistema de salud robusto que permite en estos tiempos hacer frente a todo el achicamiento del sistema de salud de la provincia, de la nación hacia la provincia de Santa Fe, y sostener el funcionamiento de calidad como lo está haciendo la provincia es un desafío que no está pasando en muchas provincias. Seguramente. Para ir cerrando, yo le voy a proponer un ejercicio que es cómo se imagina cada uno de ustedes su partido, o cómo quisiera, o qué cosas quisieran que dentro de 10, 15 años tanto el socialismo como el radicalismo pudiera concretar o pudiera presentarse con esa característica en estos tiempos tan cambiantes. Nos quedan muchos temas que estuvimos ahí merodeando, pero merecen más profundidad: las redes, la necesidad del uso positivo de esas herramientas. Bueno, pero para ir cerrando y respetar el horario que habíamos dicho, ¿cómo quisieran ver a nuestro partido dentro de 10, 15 años? ¿Con qué características? A mí me gustaría vernos
radicalismo, socialismo y todos los que pensamos de la misma manera, que todas estas ideas que hoy estamos planteando, que logramos implementarlo en nuestros municipios, que logramos implementarlo en la provincia, lo podamos implementar en un proyecto de país, gobernando la Argentina, pero no por el ejercicio del poder, no por poner un presidente, sino por todo esto que pensamos y que ejecutamos de manera territorial, en el caso del radicalismo en las 5 provincias que gobierna, en los más de 500 municipios que lleva adelante, en cada una de las universidades donde es protagonista, que lo podamos tener como un proyecto de país. Y me gustaría que sea colectivo, de todos los que, en alguna manera, pensamos de la misma manera o pensamos parecido, como vos decías, en los génesis, en los valores, en las ideas. Y ojalá que, y trabajamos todos los días para que eso suceda, porque sabemos que si logramos hacer esto a nivel nacional, sin dudas el resultado final y el resultado principal es que la gente va a estar mejor. Sí, el mayor sueño para un socialista o una socialista es sin duda ser parte de un proyecto nacional que transforme la forma en la que se gobierna este país. Con el radicalismo, bueno, gobernamos todas las experiencias de gestión del socialismo de la era moderna, digamos, es en conjunto, es en estrategia frentistas, porque también nosotros entendemos que no hay una verdad en un solo lugar, la razón no está en una sola organización política. Creo que venimos construyendo en la provincia de Santa Fe la identidad de Unidos, que me parece que hay que cuidarla, que hay que fortalecerla, que hay que trabajarla, que tiene que ser una identidad que esté por encima de la identidad individual de los partidos, porque le integran partidos importantes, con una proyección y una mirada del país, de un modelo de país que queremos defender, con una mirada también internacionalista, porque integramos partidos que tienen una mirada sobre lo internacional y sobre lo global, y que es indispensable para entender, es indispensable para saber para dónde hay que construir un país, para mirar hacia dónde va el mundo y cuáles son las experiencias que hacen que sus habitantes vivan mejor y cuáles no, y cuáles han fracasado o cuáles están fracasando. Entonces, creo que tenemos que ser parte y construir y tener la capacidad política y seguir creciendo para convocar a más organizaciones partidarias, militantes y personas de bien que tengan un aporte y una mirada sobre el país que hay que construir, y que hay mucho por hacer, y creo que eso es posible, y ese creo que es el sueño a cumplir. Bueno, yo les tengo que agradecer mucho a Bari, a Leo, que se vino desde su ciudad con una agenda, además de ya solo ser intendente, me imagino que lleva la vida. Si le agregamos ser presidente del radicalismo, faltan horas, así que valoramos que haya hecho un espacio. Y bueno, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Habitemos la Democracia, siempre pensando cómo podemos aportar para tener una democracia más sólida, que, como bien dijo Raúl Alfonsín, llegue a educar, a curar y que todos podamos comer como corresponde. Muchas gracias.